En verdad voy a empezar con dos palabras: colapso económico. Colapso Hoy, económico, duro. hoy Bolivia vive uno de los peores momentos. Las pérdidas estimadas, los números que tenemos nosotros hablan de 11.715 millones de bolivianos en pérdidas. Pérdidas irreparables para el empresario formal, para la industria formal, para el exportador, para el transportista, para los avicultores, los exportadores de bananas, de plátanos, de flores, y para 11.5 millones de bolivianos que hoy ven afectada su economía. Nos preocupan 39.000 industrias, nos preocupan 600.000 fabriles. En verdad, Tufi, este es uno de los peores momentos que está atravesando Bolivia. Teníamos la esperanza de que estos 3 últimos meses íbamos a poder recuperar lo que había sido un año difícil. No nos olvidemos, Tufi, que el 2 ya habíamos empezado, 2 de enero, con un bloqueo, no habíamos cambiado de dígito el almanaque, ya teníamos bloqueo. Escasez de dólares, como tú dices, no hay combustible. Acá en La Paz estamos viviendo lo mismo. Esta mañana conversé con el presidente de Cochabamba, de la Cámara de Industria. Hay empresas que han cerrado, otras que están trabajando por debajo de su capacidad instalada, a un 40-50%, faltan insumos, falta carne de cerdo, de pollo, de res. En verdad es un escenario muy complejo, y lo que nos preocupa, dos temas muy grandes. Primero, la pérdida de mercados de exportación que no son fáciles de lograr. Hay penalizaciones, hay enormes pérdidas de nuestros exportadores, pero también nos preocupa lo que va a costar la recuperación. Nos preocupa lo que va a ser diciembre. Nuestras empresas deben pagar sueldos, aguinaldos. Sí, perdón, Pablo, se nos ha filtrado un ruido. Vamos a arreglarlo, ¿ya? Un segundito. A propósito, enseguida estamos ajustando ese tema, por favor. Un segundito, ahora sí, perdón, se nos filtró un video acá. Pablo, hablaba de un fin de año crítico para las empresas y los empleados. ¿Qué se va a hacer? ¿Aguinaldo? Hay que pagar un sueldo en diciembre. Es un mes que, si no se arregla esto, me imagino que se puede complicar si no hay combustibles inclusive. ¿Cómo van a encarar las empresas? Ya he visto que en Cochabamba están pidiendo auxilio en el ámbito impositivo, en el ámbito también financiero, de los créditos que tienen con las bancas. ¿Qué piensan hacer las empresas con esta realidad crítica de fin de año, Pablo? 18 días sin haber trabajado en octubre. Ya vamos con 4 días, prácticamente 5 con mañana, que de noviembre tampoco. Total 23 días. Como tú dices, tenemos obligaciones con la banca, sueldos, etcétera. Vamos a analizar junto a vamos a convocar una reunión para poder evaluar y ver algunos planteamientos, requerimientos y necesidades al gobierno. En verdad, la situación es por demás compleja, y acá, justo antes de la pausa por el ruido, yo quería mencionar también que vamos a tener problemas, además de provisión de alimentos, porque, por ejemplo, en el tema de la avicultura, pues no va a haber el tiempo necesario para contar con pollos en peso y en tamaño. Entonces, sí va a haber una muy lenta recuperación, además por los problemas de dólares y otros, por el tiempo que falta para Navidad. Qué pena. ¿Y qué se puede hacer, Pablo? El gobierno ha pedido paciencia, se ha desbloqueado hoy en Mairana, hay un alivio ahí, también en Parotani, pero todavía quedan 16 o 15 bloqueos en la zona de Chapare. Se pensó la semana pasada en un estado de excepción, todavía está ahí, fue diluyéndose esa idea. ¿Qué creen los empresarios que se debe hacer desde el punto de vista de la gestión de este conflicto? En una visión totalmente institucional, gremial, Tufi, tenemos una constitución, tenemos leyes, y el gobierno debe aplicar las mismas. Se debe restablecer el orden. No te olvides que ya desde la Cámara habíamos venido pidiendo esto, primero porque requerimos ya que el Parlamento tiene una seria responsabilidad con Bolivia, debe aprobar normas, leyes
que van a hacer a Bolivia viable. Entre esas, nuevamente, ley de inversiones, una ley de arbitraje, la ley que penaliza el bloqueo. Todas esas son leyes que las van a requerir este gobierno y los próximos gobiernos para hacer la Bolivia viable, la Bolivia industrial, la Bolivia del crecimiento. Pregunto, ¿qué Bolivia le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si hoy somos nosotros los que estamos colocando las piedras y las barricadas? Entonces la Asamblea tiene una obligación importante con Bolivia de aprobar estas leyes. Es momento de despojarse del color político y en verdad trabajar por Bolivia. No te olvides de cada uno de esos asambleístas. Está ahí, Tufi, porque tú y yo hemos ido a votar. No vamos a preguntar por qué partido, por quién, pero ellos llegaron por un voto, por el voto ciudadano. Así que deben responder a ese voto ciudadano, deben responder a su país y aprobar esas normas que se requieren. Pablo, hace un tiempo atrás hubo una reunión de los empresarios con el gobierno, había esperanza. La pregunta es si hay avances en los acuerdos que se suscribieron con el gobierno hace un par de meses. Bueno, se han avanzado en algunas, otras requieren alguna normativa. Estamos esperando la convocatoria del gobierno para hacerle conocer precisamente lo que tú mencionas, Tufi. Hay algunas que han avanzado significativamente, hay otras que se ha visto que pues no son de fácil aplicación, no son de fácil, por ejemplo, el tema del diésel no ha tenido el éxito que se esperaba porque ya lo había advertido en su momento. No todas las empresas primero tienen acceso a dólares. Tú compras en el mercado internacional el diésel y la gasolina en dólares. Segundo, necesitas un gran flujo para tener por lo menos 3 procesos o 4 procesos de importación, uno ya llegando al departamento de destino, otro en puerto, otro en alta mar y otro en origen. Entonces necesita una gran cantidad de recursos, Tufi, sumado al tema de logística. Necesitas cisternas, necesitas tanques, etcétera. Entonces, si bien se ha disminuido la tramitología, desafortunadamente volvemos al tema de dólares, porque sin dólares no puedes importar. Entonces, de esas varias quisiéramos conversar con el gobierno, volvernos a sentar y hablar de estos temas. Bueno, en el camino también han surgido muchos otros. Sí, bien, Pablo, esperemos en lo urgente que se levanten los bloqueos, ¿no? Y luego ya que haya el escenario para poder seguir empujando este carro tan difícil en un fin de año crítico, ¿no? Gracias, Pablo, por este contacto. 2 minutos, Tufi, sí, por favor. Claro. Y antes de irnos, seguramente el gobierno nos está escuchando, pedirle por favor que hoy una medida violenta es aperturar los cielos de Bolivia. Hoy Bolivia necesita conectarse con el mundo y al interior, y ese es el mejor mecanismo para reactivar. Son dólares frescos. Rápidamente, si tuviéramos el 30% de los turistas que llegan al Perú, estamos hablando de más de 1.200 millones de dólares frescos para hotelería, turismo, industria. Y estaríamos hablando de 750,000 turistas que llegarían a Bolivia, que reactivarían el tema hotelero. ¿Se lo puede hacer rápido, Pablo, eso? ¿Perdón? ¿Se lo puede hacer rápido? Básicamente una norma, sí. Es autorizar que ingresen, permitir que ingresen más aerolíneas. Hoy BOA cumple su propósito, pero necesitamos más aerolíneas, necesitamos competencia. La competencia es saludable en precios, en calidad, etcétera. Y sobre todo vamos a tener rutas, por ejemplo, Cusco-Uyuni, Cusco-La Paz, Cusco-Santa Cruz. Cada una de nuestras regiones tiene un potencial enorme gastronómico, de turismo, etcétera, de norte a sur, de este a oeste. Podemos con el reto, pero el gobierno debe aperturar los cielos. No debemos continuar con esa protección para 1 o 2 aerolíneas. Aquí dice César Soleto, que nos está siguiendo por TikTok. Es fácil, dice, el aeropuerto de Copacabana a Uyuni. Ahí hay una idea, ¿no? Pero bueno, a ver. Tal cual. Sí. Las ideas están planteadas, ojalá nos escuche el gobierno.